El metamodelo del lenguaje es uno de los primeros modelos lingüísticos de la programación neurolingüística que crearon Bandler y Grinder, y es un modelo que se centra en el contenido, en el proceso y no en el contenido, de una manera limpia. Lo que quiere decir es que no imponen desde fuera, lo que sería el agente de cambio no impone el contenido de lo que se explicita en la terapia, sino que el objetivo del modelo es permitir que la información sobre la experiencia del cliente emerja de manera limpia propio de él, ¿no? Si no, lo que hay es una imposición por parte del agente de cambio de su propia agenda y de lo que se va a hablar en la terapia es de lo que le interesa a esa persona, y el cliente va a empezar a justificarse y se va a ver contaminada la terapia por la agenda oculta del psicoterapeuta o del terapeuta, que lo que está haciendo es trabajarse su propia agenda, ya sea a partir de etiquetas diagnósticas o tratamientos o suponiendo cosas, ¿no? Cuando hablamos de las creencias nos referimos a eso, ¿no? Nos referimos en que siempre se suponen cosas cuando hay una conversación entre dos seres humanos. ¿Qué presupone John Grinder aquí cuando nos explica lo que es el metamodelo? Pues presupone también dos cosas muy humanamente humanas y muy positivas, que son el respeto a trabajar con lo que el cliente trae y no imponer nosotros un marco de referencia, porque hay una frase que dice que esto de la psicológica tiene bastante de lógica, en el sentido de que dice Michael Hall, también doctor en psicología, dice que pone el marco, establece las reglas del juego en el tablero y tiene ventaja, ¿no? Entonces, si tú ya partes de la base de que estás presuponiendo que al cliente le pasa algo malo y que estás intentando cuadrarlo con una serie de etiquetas diagnósticas que hay en un manual, que es el DSM-4, que todos lo conocemos, que está diseñado para hacer un diagnóstico y para prescribir una medicación, tú ya estás metiendo al cliente dentro de ese juego y estás liderando todo el juego desde tu presuposición o desde tu sistema de creencias, que en este caso lo que está haciendo es imponerse de manera autoritaria, lo que va a hacer que el cliente, en lugar de mejorar y curarse y acceder a estados emocionales que le permitan ser mejor en el contexto donde va a querer actuar y ser más efectivo, ya sea en la pareja, en el trabajo o en su vida real, en su vida cotidiana, lo que vas a conseguir es meterlo dentro del marco de lo que se llama la medicina convencional, que todos sabemos que es medicalizante y que ya es una evidencia de que no funciona en absoluto y que lo único que hace es empeorar los síntomas y a las personas, ¿no? Por no decir que en el área de la psicología, y esto fue lo que a mí como trabajador social con 20 años me tocó la moral, fue pues el hecho de que se guardaban el derecho de desinstitucionalizar a una persona, que ya sería el grado máximo de autoritarismo dentro de una sociedad por parte de unas personas que se creen con el derecho a decidir por la vida de los otros, quitarle todos los derechos sociales a cambio pues de una paga y unas pastillas, ¿no? Entonces todo esto está cambiando. No hace falta decir que todos los comentarios peyorativos que se han hecho de la PNL, que si es una pseudociencia o que si no lo es, no tienen nada de verdadero. De hecho, es una disciplina y un modelo, como decimos, limpio de contenido, pero permisivo con el cliente, ético y ecológico, que tiene pues unas reglas sintácticas que nos permiten replicar ciertos resultados positivos en los clientes de manera repetida y podemos evaluar y hacer, pues, contabilizar que el modelo funciona de una manera totalmente científica, independientemente de que haya por ahí algún tribunal supremo que avale o apruebe que es científico y que es pseudocientífico. De hecho, la psicología en sí misma ya es una pseudociencia
de la filosofía y de la física, que bueno, eso daría para otro vídeo, ¿no? Pero básicamente lo que se presupone también en el discurso de John Grinder, doctor en lingüística, es que el principio ético sería el de ayudar a la gente para ser más efectiva, más eficaz en su contexto, desde su propio marco de referencia, para que se curen por sí solos, en lugar de proyectarles nosotros ciertos criterios sobre ciertos manuales que se han, digamos, diseñado para poder hacer diagnósticos cutres, porque es como decir, no, es que este hombre tiene temblor general y doy antiepilépticos, o tiene la presión alta y le echamos la culpa al corazón. O sea, no tiene nada de científico estar errando en el diagnóstico por demasiado general o por echarle la culpa al corazón cuando a lo mejor la presión arterial ha subido en el organismo porque las mismas arterias se han endurecido por el consumo de harinas o azúcares o otro tipo de alimentos procesados que dañan las arterias, que hacen que se vuelvan más rígidas. No nutrir esas arterias y ese corazón con omega 3, lo cual hace que se fortalezcan las células y sean más flexibles y permita que las mismas arterias o venas sean más flexibles, tengan más capacidad para contraerse y relajarse, y eso haga que baje la presión, ¿no? Culpamos al corazón, culpamos al HDL, al colesterol malo, cuando es una grasa necesaria para el cerebro. El cerebro se compone de eso, de grasa, de HDL y de LDL, y culpamos a una serie de cosas que proceden de un diagnóstico erróneo, de una ciencia errada. O sea, que no se trata de que la PNL sea una pseudociencia porque lo dijo alguien en Google, o que sea una ciencia, y tampoco de ir por ahí imponiendo una ciencia de manera religiosa, y como que es la buena y que es la que te va a decir lo que tenemos que hacer, porque eso ya nos lleva a ser gente sin criterio, gente dirigida, que a lo único que aspiramos es a la paguita, a la pensión y a tener un hospital donde caernos muertos, lo cual es el destino que mucha gente desea después de que tantas noticias sobre guerras, sobre epidemias, sobre anuncios que te comen el coco para que comas comida procesada, todo eso te lleva a la indefensión adquirida, que fue lo que dijo Albert Bandura sobre lo que le hacían a los animales, ¿no? Que le daban electroshocks y les hacían visualizar ciertos estímulos que iban siendo cada vez más parecidos, y si fallaban en la elección del estímulo les daban electroshock. Al final el animal ya no sabe si por aquí voy a recibir y por aquí también, se acababan deprimiendo y se acababan debilitando. Pero no te preocupes, porque nosotros te vamos a dar la pastilla para que puedas sobrevivir a eso y llegar hasta tu jubilación para tu paguita, que el día que te mueras no es hereditaria, así que no la vas a devolver. Y de momento tenemos un hospital donde te vamos a seguir medicando y dando galletas de Inca con galletas María con leche de vaca y comida procesada con azúcar, para que sigas enfermo, pero consumiendo nuestras pastillas que proceden de nuestro diagnóstico, que proceden de haber impuesto el marco nosotros psicológicamente desde el principio, y no permitiendo que la gente pues pueda curarse de manera ecológica y restablecer su salud desde sí mismos, accediendo a recursos propios que les permitan tener estados emocionales más poderosos para poder afrontar los contextos y los entornos, sobre todo contextos hostiles que están diseñados para matarnos, como dijo Will Smith en la película Planet Her, ¿no? El planeta Tierra ahora está habitado por animales que están diseñados para matar al ser humano. No iba muy lejos de la realidad cuando decía eso.
Así que lo que pretende la PNL es un modelo ecológico que no solamente te va a permitir redefinir esas interpretaciones erróneas que hiciste en momentos en los que estabas debilitado por el entorno o por tu propio diálogo interno, para poder tomar mejores decisiones, tener esperanza, tener una actitud más optimista que te permita pensar con claridad, hacerte las preguntas adecuadas, acceder al estado emocional adecuado para poder entrar en el contexto empoderado y poder de alguna forma comunicarte contigo y con los demás de manera más efectiva según la situación en cada momento, ¿no? Entonces necesitamos programar a los seres humanos para que lo hagan desde sí mismos. Para nada sería bueno un marco en el cual te impongo yo cómo tienes que pensar, lo que tienes que pensar y te meto dentro de unas etiquetas diagnósticas que me las he inventado yo o que se las ha inventado un psicópata con muy mala intención para ganar dinero a costa de la vida de la gente, ¿no? Más allá de eso, y paralelamente con el metamodelo, que son preguntas hacia lo específico sobre el material que trae el cliente, lo que hacemos es, al mismo tiempo que hablamos con el cliente, calibrando cuáles son las respuestas, los accesos oculares, los sistemas representacionales que está describiendo, para ir entendiendo también, porque tenemos dos mentes, la mente consciente y la mente inconsciente, que las dos mentes tienen que trabajar en equipo de alguna forma sin alularse la una a la otra, de manera que podamos acompasar al cliente hasta tal punto que podamos acompasar también sus intenciones positivas en niveles más inconscientes, calibrando las señales del inconsciente, y eso que le llaman la resistencia. No es que este cliente es resistente, claro, está resistiendo porque no estás respetando su manera de hacer. Entonces, si tú evalúas esas señales inconscientes a través de los micromovimientos faciales y las señales que te está dando la mente consciente y la mente inconsciente, acompasando al inconsciente, que es el responsable de la conducta y sobre todo de los hábitos automáticos, pues vas a poder generar un proceso de cambio limpio, un proceso de cambio respetuoso, en el que el cliente tome la responsabilidad de su aprendizaje, de su cambio y de la gestión de sus emociones, sus estados emocionales, para ser efectivo en el contexto e independizarse de ti, ¿no? Como otro día me decía, no, estuve 3 años en la terapia, 80 euros la sesión, y al final pues la persona está igual o peor, ¿no? Entonces dices, bueno, se ha gastado 80.000 euros durante 3 años, pero ese psicólogo tenía el título más alto dentro de la administración, evaluado por la universidad con el mayor prestigio, pero no sabía hacer terapia, y lo que podía haberse trabajado en 3 o máximo 10 sesiones o máximo 30, tienen a una persona 3 años a 80 euros la sesión, y estamos hablando de 80.000 o 100.000 euros que se embolsa el psicólogo para un cambio que al final no fue lo que tenía que ser. Entonces, si no lo puedes hacer en 3 sesiones, ¿cómo lo vas a hacer en 300? Y si eso le sumas que tiene 10 clientes en la consulta y se saca 300 sesiones para cada cliente, 5 años de terapia, estamos hablando de que se está embolsando 500.000 euros y la gente no se cura. Y menos se va a curar si le das pastillas. Entonces, eso de que sea una pseudociencia, yo creo que sería pues otra triquiñuela para seguir manteniendo un modelo convencional de psicoterapia que no funciona, avalado por una universidad que está a su vez financiada por un gobierno, que está asociado con la industria farmacéutica y con la industria que produce la medicación, y entre ellos pues te damos el problema, que es comer azúcar y harinas refinadas, no te damos omega 3 de calidad, no te damos más que un aceite que aumenta el omega 6 y la inflamación en tus células, y eso hace que finalmente tengas la presión arterial alta porque se te han deformado las arterias y las venas y el corazón,
resistencia a la insulina, obesidad, y que tengas ansiedad y comas más y te pongas enfermo, pero ahora vengo yo y te voy a dar las pastillas, no te preocupes, y te va a ir muy bien, y si no, pues te vamos a ingresar en el hospital y te vas a poder morir tranquilo, y así te quitamos la pensión de jubilación, y el Estado siempre gana, ¿no? O sea, Hacienda no falla. Para finalizar, decir pues eso, ¿no? Que también paralelamente vamos evaluando y calibrando las señales de la mente inconsciente que nos están diciendo por aquí sí te lo compro y por aquí no, porque al final el que dirige la orquesta es la mente inconsciente, y la mente consciente simplemente pues arguye, rechaza. Para finalizar, como dice John Grinder, el cliente no está respondiendo a un problema, no tiene un problema, lo que tiene es un estado emocional con el cual accede al contexto donde está el problema y accede en un estado emocional poco efectivo para poder confrontar la situación en el contexto, que muchas veces pasa por ponerle límites al terapeuta o cambiarte de terapeuta, y en lugar de buscar un psicoterapeuta que tenga un título y que forme parte de un colegio, buscarte un terapeuta que sepa hacer terapia, ¿no? O que haga PNL, que somos especialistas en hacer terapia y en ayudar a la gente a aprender a pensar y a tener un pensamiento crítico y a decidir por sí mismos, haciéndose responsables de su vida, de lo que les pasa, y confiando en que pueden superarlo si invierten en sí mismos y, y aprenden a gestionar su mente y su estado emocional en los contextos que sean necesarios. Y no hace falta decir que si el contexto chirría por sí mismo y tú ves que la gente te quiere pero te jode, pues a veces es mejor cambiarse de contexto y seguir manteniendo tu estado de excelencia. Y si eres una persona optimista y que te realimentas contigo misma y estás bien cuando estás sola, pues mejor solo que mal acompañado.